Muy bien, muy buenos días a cada una y a cada uno. Solo para que veamos, tenemos una pequeña agenda y que también lleguemos al tiempo que tenemos programado nuestra clase el día de hoy, quizá un poco atrasados, y disculpen también un poco el desconocimiento que tenemos sobre el manejo de estas plataformas. Son diferentes, hay diferentes plataformas que estamos utilizando y a veces uno siente que ya no maneja ninguna. Y disculpen por ese desorden, ¿verdad? Solamente para que ustedes lleven también control de nuestro tiempo, pero también para que ustedes vean que estamos trabajando con esto. Yo divido la clase del día de hoy en dos partes. La primera parte es esta exposición y la segunda parte donde ustedes pueden plantear sus dudas de acuerdo a las observaciones que yo les hice en relación a sus investigaciones, que ustedes también me puedan plantear, y como ya dijo la ingeniera, a lo mejor nos vamos en orden, cada uno va anotando quién va tomando y en el mensaje miramos a quién le corresponde y esperemos que nos dé tiempo, pero también que las inquietudes sean breves para evitar que le quitemos tiempo a otra persona y podamos también aprovechar al máximo el tiempo. Hay una nueva fecha de otra reunión virtual, la que ustedes tienen que tomar en cuenta para que también puedan plantear sus dudas y puedan también estar conectados ese día y también aprovechar al máximo ese tiempo y poder solventar dudas o sobre todo hacer aclaraciones. Bien, entonces yo puse mi título de presentación como reforzando conceptos, porque yo sí creo que en el nivel que ustedes están ahora, no es para hacerles a ustedes toda una introducción de conceptos. Ya en un nivel de maestría, pues ya estamos en un nivel en donde sí ya manejamos bastante información, ya tenemos una formación profesional y pues es solamente un escalón más de nuestra formación profesional. Por lo tanto, necesitamos solamente reforzar y quizá rescatar algunos conocimientos que ya tenemos, y por eso lo puse lo denominé de esta forma. Quiero retomar esta parte que les mandé en la clase anterior. Yo vi que no todos plantearon sus trabajos, que todavía les dejé unos días. De hecho, era un poco la idea de que algunos se tomaran el tiempo y pudieran trabajar otro poco. Yo sé que estamos también contra el tiempo, no podemos cambiar fechas de las programaciones que tenemos planteado en la plataforma. Tenemos que ir como trabajando a la par de ese cronograma de actividades, y por eso pues no teníamos mucho tiempo, y entonces yo les pedí a ustedes que revisaran esta presentación y luego hacer sus planteamientos de acuerdo a lo que ustedes vieron. Entonces vi que la mayoría no tomó en cuenta esto, y yo quiero retomarlo otra vez para hacerles ver la importancia que tiene el llevar control de cómo manejar la investigación de sus temas que ustedes tienen, y ver un poco por la coherencia que tiene entre las partes, que no son partes aisladas. Y es un poco el problema que yo he encontrado y lo hemos compartido con la maestra Adelaida. Hemos visto que hay algunos problemas que deben ser ya superados, porque la idea nuestra es que ustedes ya tengan más clara el tema de investigación para los próximos semestres, y que eso no sea el obstáculo para que ustedes no se puedan graduar. Entonces estamos viendo que hay mucha incoherencia en la comprensión de qué es lo que quieren. Y miren, lo digo también por experiencia, es normal. Hasta cierto punto es normal, porque uno piensa que cuando uno está pensando en una investigación, uno quisiera abordar el tema de manera general, y uno dice: yo quiero hacer todo y quiero alcanzar todo, pero nos damos cuenta que no es fácil.
empezamos a querer meter y quizá forzar nuestro texto con toda la información de la problemática, y eso es lo que nos empieza a generar una serie de problemas. Y por eso es que yo pongo como círculo, como ustedes ven, la importancia de tener claridad del tema, qué es lo que yo quiero investigar, pero también ahí tengo que definir cuáles son mis objetivos, tanto el objetivo general, que es como el macro, digamos, de lo que yo quiero alcanzar, como los específicos, como los que yo quiero, digamos, cubrir con lo que yo planteé en el objetivo general. Y en el planteamiento del problema, yo ahí tengo que plantear ese problema que yo estoy visualizando, que lo conozco y que sé que debo empezar a investigar. Claro, es más, en el planteamiento del problema, es más la forma en que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no necesariamente lo estamos teorizando, solamente como lo estamos percibiendo. Esto es un poco más empírico, esto es un poco más lo que nosotros estamos pensando, que el problema se está dando de esta forma, pero cuando estamos haciendo el planteamiento del problema, nos centramos básicamente en lo que tratamos de limitar en los objetivos. No es todo el problema, porque si vemos el problema es mucho más grande, no es pequeño, es amplio y no logramos alcanzar, cubrir todo eso. Pero si nosotros nos centramos en lo que planteamos en los objetivos, eso lo único que va a hacer es tratar de entonces problematizar todo lo que pusimos en los objetivos en ese planteamiento del problema, centrado, escarbando el problema lo más que se pueda. Bien, ¿para qué es el marco teórico? Es lo que yo a algunos les he dicho, creo que es la mayoría, no es un glosario de conceptos. O sea, no es que yo quiero saber sobre la participación política de las mujeres y voy a buscar todos los conceptos relacionados a eso. No, es cómo voy a analizar en el marco teórico esos conceptos que yo tengo en mi planteamiento del problema, en mis objetivos, en mi tema, algunos que son como los conceptos macro. Y voy a empezar a teorizar y buscar qué dicen los autores, las autoras sobre esa problemática. ¿Y cómo voy a discutir yo en ese marco? O sea, ahí es donde entra mi intervención como investigador o investigadora. Empezar a poner yo ahí cómo yo lo estoy entendiendo y cómo lo están planteando los autores y las autoras. Solo haciendo esto es donde estamos llevando nuestra investigación en el campo científico. Solo haciendo esta parte estamos entonces teorizando, estamos generando nuevos estudios, nuevas formas de ver esta problemática que estamos analizando, porque acuérdense que esa problemática que cada uno está tomando es una problemática que ya otros lo han analizado también. No es que estamos creando el agua azucarada, estamos solamente viendo otras problemáticas que esos otros estudios no han tomado. Y de ahí es que viene nuestra discusión teórica, y ahí es donde viene que el marco teórico no es un glosario, sino una vinculación de conceptos teóricos que nos llevan a discutir con lo que nos están diciendo los autores y autoras, con lo que nosotros y nosotras estamos viendo. A partir de ahí, solo ahí, podemos plantear quizá el trabajo de campo, pero como un plan piloto. Quizá estamos pensando aquí cómo llevar eso que estamos viendo con lo que nos han dicho en la teoría, llevar al campo y decir, bueno, entonces yo lo estaba entendiendo de esta forma y ahora voy a ver cómo se está dando ese fenómeno. Y ahí van planteando sus preguntas. Es eso lo que están haciendo, y eso mismo los va a llevar otra vez al tema, el título que ustedes se plantearon. Realmente, y eso es como un consejo, es como ir llevando en todo momento de la investigación
poniéndose uno en duda. ¿Qué tanto estoy cubriendo lo que me planteé en mis objetivos con el título que tengo y lo que he alcanzado hasta ahora? ¿Estoy cubriendo lo que me propuse o no? ¿Estoy llegando al punto donde yo quería llegar o no? Esas son como las inquietudes que en todo el proceso yo les aconsejo que lo tomen en cuenta. Eso es lo que yo les había pedido, que ustedes tomaran en cuenta en sus investigaciones, y veo que hay un poco de limitaciones y entiendo también que es por la limitación de tiempo. Estamos en una serie de situaciones ahora con esta crisis que estamos sufriendo. También nos ha generado muchos desequilibrios, muchas confusiones. De hecho, nos ha provocado también mucho estrés, porque quizá lo que vemos en nuestro entorno es mucho manejo del pánico. Hay una alteración incluso de las emociones, del miedo, en donde el miedo es bueno cuando se maneja de una buena forma, pero cuando esto pasa su límite, se convierte en una situación incontrolable. Y por lo tanto, estamos viviendo en una situación bastante crítica, en donde intentamos jalar nuestras actividades a partir de esas situaciones que estamos cada una y cada uno de nosotros está atravesando en este momento y el de todos los días. Y hay momentos en que pensamos, pues mejor ya no lo tomo, ¿verdad? Entiendo esa parte también, entiendo que no es fácil, y yo lo siento personalmente. No es nada fácil manejar esta situación, no es nada fácil sentirnos encerrados y encima entender que estamos en un estado en donde no se ve que al menos nuestros derechos individuales, nuestros derechos establecidos en la Constitución Política de la República, se esté cumpliendo, se esté por lo menos llevando y respetando el derecho de la ciudadanía como seres humanos y como personas, sino estamos viendo cómo se están disputando sectores económicos, sobre todo el poder del Estado, y cómo en la parte económica ellos están disputando, distribuyéndose entre ellos espacios muy grandes de poder, y eso pues vemos también cómo nosotros al final terminamos siendo víctimas de esas injusticias. Por ejemplo, esa ley del 15-2020, que no era porque nos estuvieran regalando, que nos estuvieran exonerando el pago, sino realmente solo era un aplazamiento. Pero eso al final ha generado una gran controversia con los diputados y el sector empresarial que está involucrada en el aplazamiento de estos pagos de servicios. Y eso pues solo nos dice que al final en este país estamos cooptados, estamos sumamente controlados y sometidos por un poder económico muy egoísta, un poder económico que nos está llevando a un caos. Y pues eso también nos está generando pues muchos desequilibrios, y más aún a las personas que están perdiendo su empleo. Entonces, en toda esta parte, que algunos pierden su empleo, otros ya no van a ser contratados, otros estaban esperando su contrato por aprobarse y resulta que ahora ya no. Entonces, la situación que cada una y cada uno de nosotros que está atravesando no es nada fácil. Así que, comprendiendo esa situación, también yo les invito a que sigamos adelante, no decaigamos, retomemos esto, no lo dejemos. Creo que nos podemos exigir mucho en hacer lo mejor que se pueda, y pensemos en un cambio positivo para nuestro país, para las nuevas generaciones, y que esto no sea mal para las nuevas generaciones. Bien, entonces cuando hablamos de nuestra investigación, vemos, como les planteaba acá, ustedes, digamos, le dan ese orden lógico como lo planteo en esta diapositiva, pero luego vemos también que cada investigación aborda a los actores sociales. Cada investigación toma en cuenta a los actores sociales. ¿Cómo tomamos a los actores sociales? Y es un poco lo que también nos va a ayudar a ir planteando en el marco teórico, en el planteamiento del problema, en nuestros objetivos,
que podemos ir como afinando y reforzando estos aspectos. En cuanto a los actores sociales, tenemos que tomar en cuenta que podemos analizarlos por su jerarquía y su relación con el poder. Es decir, cómo abordamos la hegemonía del poder, la oligarquía, y cómo abordamos a la población ciudadana. Coloqué la palabra ciudadanía porque yo creo que es verdad, hay muchas discusiones en lo teórico sobre este concepto, pero creo que cuando hablamos de un país como el nuestro, democrático, que establece la Constitución Política de la República, vemos que el concepto que utilizan para nosotros como personas políticas, porque somos todos políticos y políticas, a partir de que tenemos derechos humanos, el concepto que cada vez como que nos quieren quitar y nos quieren anular en estos planteamientos es el concepto de la ciudadanía. Entonces yo por eso lo coloco para que veamos que somos seres humanos como ciudadanas y ciudadanas, que estamos conformados por hombres y mujeres y que somos complejos. Hay una gran complejidad en la que no nos pueden ver como todos homogéneos. Todos somos iguales, sí, en derechos, pero somos complejos. No somos homogéneos. En ese sentido, tenemos que hablar de los sectores como las juventudes, como la niñez, como los discapacitados, como la diversidad sexual, como los pueblos indígenas, como las mujeres indígenas. O sea, tenemos que hablar de una ciudadanía compleja a partir de estos actores y tenemos que considerar entonces cuál es esa relación de poder que guardan estos sectores en una sociedad capitalista, en una sociedad capitalista dependiente, en una sociedad en donde nuestro punto central de análisis aquí es el poder, es la violencia, ¿sí? Cómo esta violencia cruza nuestra vivencia y cómo esto al final viene a generar las desigualdades. ¿Quiénes? Y aquí es donde tenemos que tomar a los actores que muchas veces no los citamos, están nuestras investigaciones están tratando de evidenciar una problemática, pero muchas veces ocultamos a la hegemonía del poder. Es necesario como visibilizar esa hegemonía del poder. ¿Qué está generando? ¿Qué está produciendo? En este caso no podemos dejar de mencionar el patriarcado, el racismo, cómo es que lo dinamizan ellos, cómo es que ellos lo están conjugando con ese poder que tienen, ¿no? Y es ahí donde tenemos que partir en nuestros análisis. Por eso cuando hablamos de los actores sociales, es necesario que ustedes vean dónde ubican a los actores sociales en esa discusión problemática que ustedes están investigando. Y eso mismo debe cruzar en el marco teórico. ¿Cómo están analizando a sus actores sociales? Y ahí, en su mayoría, en sus investigaciones, tienen a mujeres, tienen pueblos indígenas, tienen juventudes, tienen niñez. En la mayoría no he visto casos de discapacidad, de diversidad sexual, no he visto, pero si es así, hay que ubicar bien cuál es la posición que tienen estos actores sociales. Es muy importante esto en el planteamiento, en el marco teórico. Bien, la problemática como punto de partida de investigación, como ya les mencioné, es la violencia en sus diferentes manifestaciones y expresiones. Como ustedes ven, nuestro curso es violencia, género y el otro tema, ¿y cómo se llama? Violencia, género y poder. Ya les había hablado del poder, perdón que se me fue. Vemos aquí que entre los análisis en las preocupaciones que ustedes plantean, y hay muy buenas investigaciones, muy buenos temas que se plantean, es justamente el punto de partida de esta problemática es la violencia, que está amarrado a ese poder.
que está vinculado a ese poder, por la posición que, como les decía hace un momento, por la jerarquía que tiene y relación que tiene con ese poder, es entonces donde se maneja la violencia. ¿Cómo es esa violencia que empieza a ser como la herramienta de ese poder, como el que va dosificando, como el que va aumentando, va colocando ¿cómo se llama? Como una forma de intensificar o de minimizar, aunque siempre ha sido intensificar. Entonces, esa violencia es lo que de alguna manera, lo vimos en una de las clases, es lo que se expresa como subjetivo o la violencia visible. Y muchos de los estudios que han planteado ustedes son justamente violencia subjetiva. Claro, aquí hay un trabajo más fuerte que deben hacer. Es una parte importantísima porque es justamente entre las debilidades que se nos ha mostrado en ciencias sociales, en cómo se habla mucho de la violencia, pero se toca muy poco la parte subjetiva. Y lo subjetivo, para poder visibilizar, para poder hacer ver que se está dando como tal, necesita que nosotros vayamos e investiguemos un poquito más y analicemos un poquito más. Nos exige más. Y hay momentos en que sentimos que no logramos avanzar precisamente porque es un tema subjetivo. El tema visible es un poco más, sí, porque aquí tenemos que ver lo que se expresa, lo que se ve. Digamos, queremos saber los femicidios, ¿cuántos femicidios? Queremos saber cuántas mujeres pusieron denuncias sobre violencia en el hogar. Son tantos. Los analizamos, los vemos, queremos ver cuántas mujeres fueron violadas sexualmente. Hay estadísticas, quizá no son todas las estadísticas que tenemos, pero hay. Pero lo subjetivo implica ver adentro qué hay. Y es ahí donde necesitamos profundizar más. Y es ahí donde necesitamos visibilizar. Aquí, por ejemplo, yo coloco el tema de violaciones sexuales. ¿Cómo se da la normalización de la violencia sexual desde el simbolismo? Alguien hablaba de este tema, la violencia sexual desde el simbolismo. Esto, por ejemplo, es un tema súper interesante, súper importante, porque son estos vacíos, esas debilidades que todavía no se ha ido profundizando más, y más en contextos como nuestro país, un país pluricultural, un país donde hay un alto nivel de racismo, en donde hay un nivel de exclusión muy alto hacia las mujeres, y necesitamos visibilizar, pero ¿qué de todo esa violencia sexual? ¿Cuál va a ser nuestro instrumento para determinar ese simbolismo? Es ahí donde están los detalles de esta investigación. Hablamos también de los temas que tocaban ustedes de violencia, la trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué nos dice la teoría sobre trata de personas? ¿Qué nos dice la teoría sobre cómo las niñas, los niños, las jóvenes son forzadas a ser parte de ese sector de violencia? La trata de personas, cómo ellas van a ser utilizadas para ser vendidas, o niños también son vendidos a estos grandes grupos de poder que los están traficando, ya sea tráfico de órganos, ya sea para venderlos como seres humanos. Entonces, esto necesitamos como entender la dimensión de esa violencia en los actores que forman parte de este tipo de violencia. Es por eso que está vinculado todo. Luego vemos, algunos hablaban de la esclavitud laboral. ¿Cómo se da la esclavitud laboral? Y sobre todo muchos de las investigaciones sí se refieren a mujeres, aunque se acuerdan que también cuando hablamos de género, estamos hablando también de hombres y mujeres, no solo de mujeres. Sin embargo, si el énfasis va a ser mujeres, hay que ver entonces cómo dimensionar en una sociedad capitalista
en una sociedad en donde se dice que todos y todas somos iguales, en donde se nos dice que todas y todos tenemos derechos humanos, hay esclavitud laboral. Y como esto, si lo quieren ver en la parte subjetiva, como esto está generando deshumanización, como esto está generando un proceso de que la persona siente que no vale nada, y como esto también puede ser intergeneracional, como van hacia las otras generaciones. Y aquí tocamos una violencia, no solo una violencia visible, sino una violencia subjetiva, pero eso solo es posible alcanzar cuando nosotros buscamos cómo investigamos más, cómo profundizamos más, cómo, como nos dicen algunos autores, para encontrar lo subjetivo necesitamos picar piedra para poder encontrar hasta en el centro de esa piedra qué hay. ¿Cómo se expresa eso? Pero a la par de eso, tenemos que ir buscando teorías que nos salen de eso también, y cómo vamos a ir discutiendo con esas teorías lo que encontramos con lo que está planteando la teoría. Y claro, es así como surgen las nuevas teorías. Y luego, cuando hablamos de la internalización de la violencia en las relaciones sociales, hay una investigación muy interesante de cómo, por ejemplo, plantea de cómo las mujeres, cuando obtienen el poder, cuando estas mujeres asumen el poder en el espacio político, internalizan la violencia y reproducen el mismo sistema de violencia patriarcal. Esa es una forma de internalización, y como estamos viéndolo desde el enfoque de violencia, desde el enfoque de género y desde el enfoque del poder, aquí nuestro análisis tiene que ir muy amarrado a cómo es que esa violencia en un proceso largo histórico ha ido implementando todas esas formas en donde a nosotros nos empieza a tocar adentro, empieza a formar parte de nosotros esas violencias en donde ya no nos damos cuenta que lo estamos apropiando y lo estamos reproduciendo en nuestras relaciones sociales. Cómo es que esa violencia se apodera de nuestro cuerpo y empieza a ser parte de nosotros. Cuando tenemos el poder, estamos reproduciendo. Y aquí los análisis deberían de ser, por un lado, discutir que el poder, entonces, el poder tiene un proceso en que nos domina, no solo en los grupos colectivos, sino nos domina desde lo individual. Y cuando tenemos el poder, nosotros nos olvidamos de aquellas luchas y nos convertimos en un agente social de ese poder económico, de ese poder que nos ha impuesto la violencia, que nos ha impuesto el poder, que nos lleva a una relación desigual de género y nos lleva a una relación desigual con las otras mujeres. Entonces, cuando hablamos de cómo teorizar aquí, es empezar a buscar todo lo que se refiere a esa violencia internalizada. Y no solo vamos a abordar a Bourdieu, sino también a otros autores. Buscar, hay muchos autores a quienes podemos citar y buscar y también cuestionar, porque es verdad, ellos plantearon teorías, pero muchas veces esas teorías ahora nos sirven como una referencia para poder seguir nosotros y nosotras teorizando, encontrando y haciendo otro tipo de ciencias, porque las realidades son cambiantes, las realidades no son estáticas, las realidades están constantemente en cambio, y por lo tanto nosotros no podemos como aceptar que esto pues se queda como un conocimiento ya acabado con lo que nos dicen los autores. Es ahí donde necesitamos dar el paso, y es ahí donde es comprensible. No son los únicos, a mí me pasa en mi tesis doctoral, cuesta mucho dar ese paso, pero es ahí donde tenemos que avanzar. El otro punto es la interiorización de la violencia como acciones normalizadas. No es lo mismo la internalización a la interiorización. La internalización es cuando en mi persona se empieza a internalizar
forma parte de mí ese poder, esa violencia, y yo lo reproduzco. La interiorización es cuando forma parte de nuestras relaciones sociales, cuando en nuestra colectividad, quizá de ahí vienen las problemáticas que muchas veces hemos planteado, que en movimientos sociales, ya sea de mujeres, de pueblos indígenas, de juventudes, de personas en general, ya sea por la defensa de la tierra, defensa de derechos humanos, defensa de las mujeres, nos empezamos a dar cuenta que cuestionamos al sistema, cuestionamos a la hegemonía del poder, pero estamos reproduciendo exactamente esos cuestionamientos, esa cultura que nos han ido dando. Empezamos a reproducir entre nosotros, pero lo peor de todo esto es que lo normalizamos. Pensamos que así es y que así será, que así es como se están dando las cosas y así se va a seguir dando. Entonces, eso es muy peligroso, eso es muy grave, y es ahí donde necesitamos empezar a ver que no podemos continuar con esa violencia si tenemos que cambiar. Y entonces, en las investigaciones que ustedes están haciendo, hay que visibilizar entonces eso. Y es ahí donde ustedes tienen que atravesar en su discusión, atravesar esa violencia que hay ahí, y que no es una violencia pasiva, no es una violencia que no está cambiando constantemente, sino es una violencia que está ahí sí que al día, colocándonos nuevas formas de dominación en donde no descansa. Igual es el poder. ¿Por qué? Porque la violencia es solo la herramienta, es solo como la que les sirve para mantener el poder como está, para tener ese poder que tiene el poder hegemónico de la oligarquía. Es eso lo que tenemos que, pero no podemos ponerlo como muy interiorizado. Por ejemplo, si hablamos de estas situaciones que hay en las organizaciones sociales y nos estamos muy indignados e indignadas quizá por las cosas que se dan, pero no olvidemos, como ustedes tienen esto en la maestría, que es el tema de violencia, que es el tema de poder, no olviden que hay una mano invisible, hay una mano subjetiva que está provocando esto. Y es ahí donde ustedes tienen que seguir teorizando. Luego, si analizamos el poder como control social, el poder ha servido para eso. El poder como fuerza que controla el comportamiento, desde la educación, desde la religión, desde la familia, desde los medios de comunicación. Es ahí donde tenemos que ver cómo es que el poder es tan visible y tan invisible también. Muchas veces visibilizamos el poder visible y decimos, allá está el poder hegemónico, allá están los poderosos, pero no vemos esa mano invisible de ese poder que ya se internalizó en nuestra familia y que nos sigue dando esas cápsulas que controlan nuestro comportamiento desde la educación. Cuando nos dicen que nosotros tenemos que ser competitivos, cuando nos dicen que nosotros tenemos que ser nosotros como seres individuales y tenemos que luchar por nuestros derechos como personas individuales. Nos están diciendo, preocupémonos por nosotros y qué nos importan los demás. La religión, por ejemplo, si analizamos esta sociedad que tenemos ahora, es tan fácil ver, si vemos aquí la oligarquía, el poder que tienen en el ejercicio del gobierno, vemos cómo entonces ese poder oligárquico está impulsando a la gente que sea religiosa. Y por eso vemos al presidente todos los días que dice Dios bendiga a Guatemala, Dios los bendiga. Menciona a Dios en todo. En realidad no es más que controlar nuestro comportamiento a través del pánico,
a través de esa modificación de nuestro comportamiento. Nos está negando el ejercicio ciudadano y a cambio nos está viendo como religiosos. Y claro, religiosos tenemos que ser sumisos, tenemos que decir amén a todo y no cuestionar nada y no reclamar derechos. Cuando reclamamos derechos, él nos grita. Y es eso lo que vimos. Cuando reclamamos derechos, él incluso la semana pasada, él dijo, si se portan bien, las medidas pueden cambiar. O sea, nos está viendo como que fuéramos niños. No somos ciudadanos, somos niños a quienes nos tienen que estar diciendo qué hacer. Y la religión se ha convertido como esa herramienta del poder para seguir controlando, modificando nuestros comportamientos, ¿sí? Y eso mismo nos lleva también a la familia. En nuestra familia se empieza a generar ese control. ¿Cómo nos comportamos? Quizá no todos estamos en el mismo nivel de dominación, pero vamos a tener familiares que nos van a decir y nos van a cuestionar si tenemos o no tenemos la religión, si somos personas coherentes con lo que hacemos, o constantemente nos dicen que nosotros no somos buenas personas porque no somos sumisos. Y así tenemos ese control. Ya no es el sistema el que nos está controlando, sino ya el sistema ya instaló agentes sociales que se encargan de hacer lo que el sistema de control necesita de nosotros. Y ahí es como podemos ver, por ejemplo, aún cuando vemos la publicación de Cash Luna, lo estaba viendo el otro día, y pidiendo dinero, etcétera, y había gente que empezó a cuestionar cómo es posible que este señor esté enriqueciendo y etcétera, ¿no? Inmediatamente salen un grupo de personas defendiendo a Cash Luna. Cash Luna ya no necesita que él se ponga a defenderse. Y hay gente que lo está defendiendo a él. Eso es, ¿no? Cómo se controla nuestro comportamiento. Ya no necesitan que esté el sistema ahí dándonos látigos, sino ya están otros actores que se van a encargar de hacerlo, y porque ya ellos internalizaron, interiorizaron ese poder, esa violencia. ¿Sí? Entonces el poder visible e invisible es eso, ¿no? Lo visible es cuando nos están señalando y nos están sancionando para comportarnos a través del control de la misma gente de la comunidad, como les decía. Y lo invisible está la sanción, la carga a través de la vergüenza, puede ser una forma, el miedo, el autocontrol y la autocoacción. Y esto es muy delicado cuando hablamos del autocontrol y la autocoacción. El poder invisible se instala en nuestros cuerpos, generando un autocontrol en nosotros. Por ejemplo, a no cometer esas acciones que pueden ser sancionadas. Ya nosotros no necesitamos que nos lo digan, que no lo hagamos. Ya nosotros nos lo ponemos y decimos, es verdad, yo no lo voy a hacer. Yo me voy a portar bien. Con esa llamada del Señor, ¿verdad? Cuando Él dice, pórtense bien y las cosas pueden cambiar. Entonces, yo misma, cuando me dicen, pórtense bien, y como ya el sistema nos ha enseñado qué es el comportarse bien, ¿qué significa comportarse bien? Entonces yo solita me voy a poner ese autocontrol de comportarme bien. Solo como que la palabrita que utilizaron nos mueve a nosotros a hacerlo. Pero la autocoacción significa cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo lo que no debería de ser, yo misma me pongo los castigos. Yo misma me pongo violencia en mi cuerpo. Yo misma me digo que eso que hice, merezco que me pase esto. Entonces ahí es donde está el poder invisible. Ese poder que no lo vamos a visibilizar, no lo podemos tocar, pero está ahí y nos está autocoaccionando. Y esa parte es una forma en que nos degrada humanamente. Y si nos degrada humanamente, degrada también a la comunidad, a las personas cercanas a nosotros. Entonces, por eso cuando les pongo estas discusiones, ustedes tienen que entender entonces cómo es que el poder, cómo entender el poder, cómo es que ese poder
tiene diferentes aristas, diferentes tejidos, si lo quieren ver como una telaraña, y cómo esto puede expresarse en mi investigación y no perderlo de vista, tenerlo claro, tenerlo a la mano. ¿Sí? Entonces el poder como supremo, que no solo es lo visible, sino lo que se internaliza en cada cuerpo, en cada